Bienvenidos a El Evangelio en la sociedad contemporánea. Vamos a continuar en la sesión de hoy hablando respecto al diálogo, particularmente como una metodología relacional a través de la cual podemos hacer pertinente o relevante el mensaje del Evangelio en el corazón de aquellos que nos oyen. Hoy día nos vamos a enfocar en la vida del apóstol Pablo y recoger algunas marcas de su ministerio y de la manera en que el hermano Pablo se relacionaba con las personas que conocía en nuevos contextos, ya fuesen contextos judíos o contextos griegos o gentiles, donde Pablo entraba con el mensaje del Evangelio y podía llegar verdaderamente al corazón de los hombres. La vida del apóstol Pablo es una vida rica como modelo. Si la vida de Cristo es una vida inagotable, la vida de Pablo es la vida de un hombre en Cristo. Y todo lo que nosotros podemos recoger de sus escritos, de sus experiencias, de la devoción de su corazón, nos va a arrojar luz a nuestros corazones respecto a la experiencia cristiana. Entonces, es interesante pensar que los textos que nos van a alumbrar en la jornada de hoy están inspirados en la vida de un hombre humanamente excelente. Es decir, Pablo tenía un currículum natural que lo destacaba delante de muchos hombres de su generación. Al mismo tiempo, estaba equipado de promesas respecto a su propio llamamiento espiritual para la predicación del Evangelio en el contexto gentil o pagano. Y conociendo de primera mano a Jesús resucitado, podríamos mirar desde afuera a Pablo y decir, verdaderamente este hombre tendría éxito en toda su jornada. Pero el secreto del apóstol Pablo no radicaba en la confianza en sí mismo. Él va a decir en reiteradas ocasiones que su vida se resumía en Cristo Jesús, que él desconfiaba de sus recursos naturales, que estimaba inclusive los recursos en la carne como pérdida, y todo lo que él había ya conquistado hasta la época de lo que vamos a leer aquí a continuación, verdaderamente era algo que él dejaba atrás y se extendía a ganar más y más de Cristo. Entonces, quisiera colocar acá que como la vida de Pablo es un modelo, las lecciones que podemos obtener de esa experiencia en Cristo, descansando en Cristo, escondido en Cristo, son verdaderamente valiosas y fundamentales para el ejercicio público de la predicación del Evangelio que Pablo llevó a cabo, y que nos puede inspirar a nosotros en cuanto nos relacionamos con el mundo para testificar del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo, antes de su conversión, era aquel Saulo de Tarso, perseguidor, que fue impactado por Jesús resucitado camino a Damasco. Y en aquel día podemos sugerir que toda su vida se desmenuzó y luego toda su vida se reedificó en Cristo Jesús. Entonces, Pablo va a desconfiar de los recursos que lo equipaban en cuanto a su historia natural, y también va a desconfiar de su carne constantemente, o desconfiar de sus habilidades de manera constante. Y precisamente, llegando al punto de Hechos capítulo 17, 18 y 19, que son los capítulos que nos van a orientar en esta dinámica que Pablo tenía de predicar el Evangelio, él le dice a una de las iglesias con quienes se relaciona, que es la iglesia en Corinto, que cuando se aproximó a ellos para anunciar la palabra del Evangelio, no lo hizo con excelencia de palabras ni con sabiduría humana, sino que fue con temor y debilidad. Eso está en 1 Corintios capítulo 2, de los versículos 1 en adelante. Y les dice que no se propuso saber entre ellos ninguna otra cosa, sino a Jesucristo y a este crucificado. Es decir, el resumen de su mensaje era el énfasis en la persona y en la obra de Jesús, particularmente la obra de Jesús en la cruz.
confiando en que el poder vendría de Dios. La fe nacería del poder de Dios. Pablo, desconfiando de todas sus habilidades o incluso de sus métodos, resume su confianza en que Dios produce algo en el corazón de los hombres. Y quiero que lo tengas presente, luego de esta introducción que hacemos a la jornada de hoy, para poder leer los textos guía o base de esta metodología que el apóstol desarrollaba cuando se encontraba con cada contexto nuevo para anunciar el Evangelio. Entonces, vamos a leer Hechos 17, verso 2. Dice así: Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Esta es la experiencia de Pablo en Tesalónica. También tengamos de base Hechos 17:17, Pablo en Atenas. Dice: así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Aquí le vemos discutiendo no solo con aquellos del contexto religioso judío, sino en la plaza, donde estaba la cuna de la filosofía griega. Luego, en el capítulo 18, el verso 4, y discutía en la sinagoga todos los días de reposo, y persuadía a judíos y a griegos. En el capítulo 18, el verso 19, y llegó a Éfeso, y los dejó allí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos. En 18:4, la experiencia es en Corinto, y en 18:19, la experiencia es en Éfeso. Si somos cuidadosos acá, en cada una de las menciones de las ciudades que están en el contexto de su segundo viaje misionero, Pablo aparece con un énfasis particular en el verbo discutir. La verdad es que este verbo en griego es un verbo que incita al diálogo. Es la palabra dialegomai, que significa estrictamente razonar o enseñar a través de un método de preguntas y respuestas. Esta es una de las definiciones que nos entregan algunos eruditos bíblicos respecto a la raíz de esta palabra que incita al diálogo, como ya les he mencionado, pero siempre está llamando la atención hacia enseñar o persuadir para estimular la actividad intelectual de la otra parte. Es muy interesante. Entonces, no es apenas una exposición desde un monólogo, sino que invita a la conversación. Guarda eso en tu corazón, porque puede ser un camino para seguir en el día presente. Ahora, quisiera también presentarte que esa expresión diálogo ha generado diferentes reacciones en hermanos referentes del siglo XX en cuanto a nuestra posición como iglesia y la predicación del Evangelio. Un debate muy conocido en el siglo XX respecto a la forma de exposición del Evangelio se dio entre el hermano Martin Lloyd Jones y el hermano John Stott. Ellos guardaban la comunión en el Señor, nunca se separaron de corazón, pero una frase interesante de Lloyd Jones es esta. En su libro Predicación y Predicadores, dice así: el Evangelio es apropiado para la proclamación y no para discusiones agradables. John Stott respondería: si por discusión tenemos en mente la idea de diplomáticos en una mesa de conferencia, con el objetivo de satisfacer o quedar bien con todos, y cuyo método es alcanzar consenso comprometiendo la verdad, por supuesto que estaríamos de acuerdo con Lloyd Jones. El Evangelio es innegociable. El Evangelio de hecho es de Dios y su verdad es para ser recibida, no criticada, no desacreditada, declarada y no discutida. Qué interesante es poder traer esto a colación, porque aquí estamos hablando de discusión en el sentido de diálogo, no en el sentido de la connotación negativa de discutir, sino de estimular al otro a través del intelecto para poder argumentar, relacionarnos y poder establecer ideas más profundas, como ya lo hemos dicho en otra sesión.
Desde ese punto de vista, el Evangelio debe ser predicado, pero debe ser predicado para estimular a que la otra persona piense y tome también una decisión. Si bien es una palabra digna y fiel, y debe ser recibida por todos, es una palabra que es predicada en participación con la mente del oyente. Pablo, cuando aparece en distintos escenarios, como Tesalónica, Atenas, Corinto, Éfeso, discutiendo con las personas, está verdaderamente dialogando, y la idea es tan sugerente que aparentemente hubiese un método de preguntas, respuestas, razonamientos, una apertura a conversar y un tiempo que Pablo gastaba con los hombres que le oían. Por ejemplo, el relato de Tesalónica es muy precioso en su contenido y en el desarrollo de cómo el Evangelio llega allí. Históricamente Pablo venía mal herido desde Filipos, eso está en el capítulo 16 de Hechos, llega a Tesalónica y pasa un espacio de más o menos 3 semanas, dice aquí que son 3 días de reposo en el capítulo 17, verso 2, y ocupa el Espíritu Santo, a través de Lucas que escribe este relato, 5 verbos muy interesantes. Presta atención en el verso 2. Dice, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo, en primer lugar, discutió con ellos, que es el verbo que estimula o incita al diálogo, del que ya hemos hablado. En segundo lugar, declarando. En tercer lugar, exponiendo. Y en el cuarto lugar, en el verso 3 al final, os anuncio. Y en el verso 4, ellos creyeron. Entonces los verbos aquí son interesantes, porque es discutir, declarar, exponer, anunciar y creer, que literalmente debería ser traducido aquí como fueron persuadidos. Entonces Pablo utilizaba el diálogo, también la exposición, también la enseñanza, también el anuncio en un sentido de proclamación y también la persuasión. Siempre como él se presentó en debilidad y temor para con quienes le oían, para que el poder fuera de Dios. No confiaba en sus habilidades ni sus métodos, pero sí reconocía que el Señor podía utilizar estos recursos o estas metodologías para llegar al corazón de sus oyentes. ¿Cuál fue el resultado? Creyeron griegos, piadosos y mujeres nobles, no pocas. Eso fue en Tesalónica. Hubo el mismo resultado en Berea. Hubo un resultado en Atenas. Hubo un resultado en Corinto. Hubo un resultado en Éfeso. El segundo viaje misionero del apóstol llenó la tierra de Asia de frutos para el Señor. Sin embargo, Pablo dependía del poder de Dios. Y quiero colocarlo de manera particular en tu corazón para que consideres que una de las bases de la vida del apóstol Pablo, juntamente con exponer con argumentación o relacionarse con los demás, juntamente con estimular el pensamiento de los otros, juntamente con, de alguna manera, persuadir a aquellos que estaban oyéndole, estaba basado en una vida que dependía en lo íntimo de la presencia del Señor. Pablo cultivó eso desde sus primeros años de conversión. Recuerda que en una etapa aproximada de 11 años, él pasó un periodo de silencio. Estuvo 3 años en Arabia y alrededor de 8 años o un poco más en las regiones de Cilicia y de Siria. Entonces, Pablo había pasado años escondido en la presencia del Señor, reinterpretando todo el universo conocido en las esferas del judaísmo a la luz de Cristo Jesús. Nosotros también necesitamos pasar un tiempo íntimo en la presencia del Señor, un tiempo que nadie más conozca, donde nosotros acumulemos experiencias de vida, vigor, poder espiritual, para que cuando toquemos otros corazones, el impacto de vida y de la presencia de Dios sea de verdadero poder que toque a otros. Sumado a eso, la capacidad de dialogar, que
que estamos aquí rescatando o aprendiendo. Otro ejemplo que vale la pena que consideremos es lo que ocurre en Atenas. Allí está la cuna de la filosofía griega. Pablo llega a la plaza principal, el lugar llamado Areópago de Atenas, y quisiera solamente dejar aquí un camino para que podamos después estudiar individualmente en nuestras casas. En el capítulo 17 de Hechos, en el verso 21 particularmente, nos es definida la característica de la sociedad ateniense y de los que vivían allí. Dice que en ninguna otra cosa se interesaban, sino en decir o en oír algo nuevo. Es decir, tener una avidez por el conocimiento. Puede ser que muchas de las personas que nos rodean en contextos universitarios, académicos o profesionales tengan una característica semejante: el interés por oír algo nuevo, el interés por el conocimiento. Y Pablo se aprovechó de ese contexto, por decirlo así, identificándose con ellos, y les presenta, en virtud de toda su religiosidad o idolatría, al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al Padre de nuestro Señor Jesús, y a Jesús mismo resucitado a través de esta figura de el Dios no conocido. Entonces, en el verso 22, Pablo utiliza la amabilidad para conquistar el oído de esa audiencia. Les dice: en todo observo, varones atenienses, que sois muy religiosos. Es decir, los despierta a esa capacidad de búsqueda espiritual que tenían los griegos para poder reconocer que él, mientras se paseaba en los santuarios, encontró un altar que decía al Dios no conocido. Y ese es a quien yo os anuncio, dice Pablo en el verso 23. Luego del verso 24 al 27, Pablo toma experiencias comunes, transversales para todos los hombres, para poder hacer resonancia en el corazón de los otros cuando va a presentar a este Dios no conocido. ¿Y cuál es este Dios no conocido? Le dice: el Dios que hizo el mundo y las cosas que en él hay, y es Señor del cielo y de la tierra, y le ha prefijado a los hombres los tiempos y los límites de su habitación para que le busquen. Es decir, Pablo dice: todo lo que nosotros vivimos, nuestras fronteras, las estaciones climáticas, la forma en que nosotros nos relacionamos con el mundo, con el medio ambiente, fue distribuida por Dios, es gobernada por Dios y está hecha por Dios, a este Dios que yo les anuncio, para que ustedes lo puedan encontrar aunque sea a tientas. Y les da un camino de relación con Dios, despertando el sentido espiritual profundo de los atenienses. Luego, en el verso 28, todavía entra más profundo con esa correlación cultural, no comprometiendo el mensaje del Evangelio, pero citando a uno de sus autores clásicos, a uno de sus poetas, y les dice allí en el verso 28 que uno de sus propios poetas ha dicho: porque linaje suyo somos. Y entonces del verso 29 hasta el verso 31 les presenta, por medio de esta frase que los introdujo hasta un punto de un encuentro con un Dios relacional y del cual nosotros somos su linaje, les presenta a Jesús, el varón a quien Dios resucitó de los muertos, a través del cual regirá el mundo entero y a través del cual los hombres se pueden relacionar con Dios y en el cual serán todos los hombres medidos o pesados algún día. Porque a Jesús Dios designó como la gran medida o referencia para todos los hombres. Esa es la contundencia del mensaje de Pablo en Atenas. Él fue de lo general a lo particular, tomando experiencias comunes, haciéndolo familiar, estimulando el pensamiento de los demás para hacer coherente el Evangelio en el corazón de los otros. Podemos rescatar de esta experiencia un camino para nuestro diálogo con las personas que nos rodean. Cuando establecemos relaciones, queremos verdaderamente llegar a un punto en el que podamos tocar el mensaje de Cristo y de la cruz. Y cuando vamos construyendo esa relación, es probable que necesitemos ir también elaborando conversaciones y argumentos que vayan abriendo camino en la mente y en el corazón de aquellos que nos oyen. Y allí podemos tomar experiencias transversales, como es la propia experiencia de nuestra relación con el medio ambiente, o cómo no, tomar el aspecto del sufrimiento, por ejemplo, en un contexto de crisis como la que estamos viviendo. Experiencias transversales, comunes, y a través de ellas presentar a Dios, a un Dios relacional. Podemos tomar experiencias culturales comunes sin comprometer la verdad del Evangelio.
no vistiendo a Cristo a nuestra medida, ni a la medida de la cultura humana, pero sí tomando elementos comunes que nos permitan reflexionar en conjunto. Esta es una capacidad intelectual que todos tenemos y que nos llama a esforzarnos para poder conversar de manera coherente y con resonancia en el corazón de los demás. Finalmente, presentando a Cristo y a este crucificado, que era la metodología de Pablo en todas partes. Llegar sin excelencia de palabras, pero sabiendo relacionarse para finalmente anunciar al Cristo de la cruz. Y es esa la base y la meta de nuestra predicación. Comenzamos con el anhelo de anunciar a Cristo y terminamos anunciando a Cristo. De manera que finalmente los hombres queden delante de Dios, a través del mensaje de la cruz, responsables de decidir si ellos verdaderamente entregarán su vida a los pies de Jesús. Ahora, para terminar esta sesión, quisiera mencionar que Pablo siempre tuvo presente esta capacidad de diálogo y en Colosenses capítulo 4, verso 6, dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Esta es la actitud de un hombre en Cristo para con los de afuera. Una palabra con gracia, con amabilidad, capaz de buscar puntos en común y de amar al que está al otro lado. Al mismo tiempo, sazonada con sal, es decir, que esté bien aderezada para que los otros la puedan saborear, la puedan gustar, para que le otorgue sentido o relevancia a aquello que están oyendo, para que también purifique el corazón, como es un poder purificador de la sal en el mundo antiguo, en la medida que nos escuchan, para que preserve las relaciones, como era un poder preservador de la sal en el mundo antiguo. Y así podremos responder a cada uno. Y cuando utiliza esta palabra responder, Pablo está pensando en esa metodología relacional a través de la cual, conversando, dialogando, presentaba el Evangelio. Para cerrar, también quisiera decir que en la predicación del Evangelio está la posibilidad de hacerlo desde la exposición. Puede ser en un culto público, puede ser a través de un mensaje, pero siempre va a estar cargada de un interés en el diálogo. No tal vez porque se va a establecer desde un púlpito una conversación, pero porque la predicación tiende a ser dialógica en la medida que apela a la conciencia del oyente. Pero es mucho más práctico conseguir este resultado cuando conversamos con las personas a nuestro alrededor y verdaderamente trabajamos por medio de preguntas y respuestas, no comprometiendo la verdad, pero llegando hasta niveles más profundos de conversación. Que el Señor siga hablando a nuestro corazón. Nos vemos en breve. Tendremos la posibilidad de hacer el conversatorio que hemos anunciado y luego estaremos dando las directrices de cómo nos reuniremos virtualmente. Un gran abrazo y que el Señor bendiga tu corazón.